Vamos a ver hoy día lo que es la justicia y nuestro prójimo. Quiero que por un momento nos imaginemos lo siguiente. La iglesia te convoca para que formes parte de un grupo de líderes que van a atender las necesidades de aquellas personas que realmente lo necesitan. Entonces, tú formas parte de ese grupo de líderes de la iglesia, que van a ver esos casos. Y de pronto llega una señora con 4 niños, una madre soltera con 4 niños a la iglesia. Esta señora realmente está pasando por problemas económicos muy serios. Ser madre soltera y con 4 niños es un trabajo bastante duro. Y como parte de este grupo de líderes de la iglesia, tienes que conocer el caso y prestar algún tipo de ayuda, o decidir qué la iglesia puede hacer con ellos, con ella. Van, la visitan y evidentemente ustedes corroboran que esta señora con 4 hijos está pasando una situación económica muy dura, muy difícil. Entonces, este grupo de líderes, del cual tú formas parte, llegan a la solución o a la decisión de que se le brinde un apoyo económico a esta señora para que pueda salir de sus deudas y poco a poco vaya mejorando y saliendo de la pobreza. Así que van a la iglesia y la iglesia decide a brindar este apoyo. Pero pasan 2 y 3 meses y ustedes se enteran que esta señora, en vez de utilizar ese dinero para pagar sus deudas y salir de esa situación, gastó el dinero llevando a sus hijos a comer, no sé, al Kentucky, al Burger, se compró ropa y compró algunos juguetes para los niños, ¿correcto? Entonces, se dan cuenta que les mintió y que evidentemente las deudas siguen ahí y que ahora necesita más dinero para poder salir de esa situación. Entonces, tú como parte de este grupo de líderes, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías con respecto a esta señora y a su familia? ¿Le darías más dinero? ¿Propondrías a la iglesia que le dé más dinero? ¿Pensarías que es una persona, una mujer irresponsable y que gastó mal el dinero que se le dio? ¿Le mostrarías misericordia? ¿Qué harías si fueras parte de este grupo de líderes que tiene esta responsabilidad? Hoy veremos 3 grandes verdades de nuestra salvación y la justicia generosa que nos enseña este pasaje. La primera, veremos que la salvación implica, correcto, amar al prójimo. Repito, la salvación implica amar al prójimo. 2, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y 3, ¿qué significa realmente amar al prójimo? Entonces, empecemos. Es muy interesante que el contexto que se da esta parábola, esta historia del buen samaritano, es que se acerca un experto de la ley, es decir, un conocedor de la ley, y le plantea a Jesús una pregunta interesante que muchas veces todos nos planteamos en la vida. Este experto de la ley le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es en este contexto y una pregunta acerca de la salvación que Jesús va a hablar acerca del amor al prójimo y cómo se debe expresar la justicia generosa de aquel que ama a Dios. Entonces, este experto de la ley le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer para alcanzar la salvación, para obtener la salvación? Ahora, cuando uno lee el pasaje, se da cuenta que este experto de la ley trata de ponerle una trampa a Jesús. O sea, la intención de la pregunta es hacer que Jesús diga algo para poder acusarlo. Tal vez esperaba que Jesús dijera, mira, confía en mí, pon tu confianza en mí y así vas a ganar el cielo. Pero Jesús no dice nada de eso. Jesús, más bien, a este experto de la ley le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Si a nosotros nos preguntaran, si a ti te preguntaran, alguien te preguntara sinceramente,
oye, ¿cómo puedo hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que debo hacer? Nuestra respuesta automática sería, confía en Cristo, cree en el Evangelio. ¿Ok? Eso sería nuestra respuesta inmediata. Pero Jesús no responde eso. Jesús lo lleva al terreno justamente en el cual ponía la confianza este experto de la ley. Y le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Bueno, había muchas leyes, pero Jesús lo que le está preguntando, ¿cuál es el resumen de la ley? Y este experto de la ley responde y le dice, bueno, la ley dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus mentes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo le responde Jesús? Le dice, bien dicho, correcto, esa es la manera para llegar al cielo. Ahora, ustedes recordarán que Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, nos dice que la ley de Dios es santa y buena, que la ley no es mala. Y que si alguno de nosotros podría cumplir esa ley moral de Dios, llegaría al cielo. El problema es que no existe ningún ser humano en la tierra ni en el tiempo que pueda cumplir perfectamente las demandas de la ley de Dios. Por lo tanto, nadie puede obtener o llegar al cielo por la ley. Pero Jesús le dice, está bien, lo que has dicho es correcto. Pero acá hay una situación mucho más profunda. Porque Jesús lo que hace es, este experto de la ley le habla acerca de la salvación y Jesús le lleva a que la salvación siempre, en estos términos, implica amar a las personas. Fíjense cómo está conectado. ¿Ok? O sea, la salvación implica siempre amar a las personas. Pero Jesús lo que estaba buscando era convencer a este experto de la ley de su propio pecado. Porque este experto de la ley creía que realmente estaba cumpliendo lo que Moisés había dicho, resumiendo en estas dos frases, que amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y amaba a su prójimo como a sí mismo. Ahora, eso por lo menos diríamos que el hombre está bastante equivocado. ¿Quién de nosotros o qué ser humano puede amar cada segundo intensamente a Dios como se nos demanda? ¿Acaso podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos con esa intensidad que la ley de Dios demanda? Pues es obviamente que no. Lo que Jesús le estaba queriendo hacer ver a este experto de la ley es que es imposible cumplir con la ley moral de Dios y proveerse uno mismo su propia salvación. Y para ello utiliza los mismos argumentos que este experto, que es la ley. Entonces, lo primero que debemos nosotros rescatar de esto es que la salvación implica siempre amar al prójimo. Juan en sus epístolas va a decir que si uno no ama, o mejor dicho, si uno aborrece a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ve? O Juan va a decir, el que no ama a su hermano anda en oscuridad y no ama a Dios. Entonces la salvación siempre va a implicar amar a las personas. Entonces, este experto en la ley, creyendo que cumple estas cosas, hace una pregunta bien interesante a Jesús. Como esperando justificarse, porque el texto lo dice, con respecto a ello. Y le dice a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces él seguramente pensaba que Jesús le iba a decir, mira, el prójimo es otro judío como tú, ¿no? Otro que cumple la ley, que observa la ley, que anda así, moralmente bien, etcétera, etcétera. Entonces la intención de este experto de la ley, a través de esta pregunta, era justificarse y decir, mira, yo sí cumplo esto. Entonces,
¿Qué se va desarrollando en esta trama? Jesús le planteó una historia, una parábola, del buen samaritano. Y la parábola nos cuenta, Jesús narra, que un hombre estaba descendiendo, viajando por esos caminos, y de pronto fue asaltado y fue malherido, al punto que cayó prácticamente muerto en la carretera. Y de pronto pasan dos hombres religiosos, muy religiosos, que al verlo se hacen los desentendidos. Ahora, el hombre herido no se nos dice que era judío o que era samaritano, etcétera, etcétera. Pudo haber sido judío, pudo haber sido un samaritano. En el supuesto que habría sido un judío, estos dos primeros hombres religiosos y obviamente judíos tenían que haber auxiliado a su hermano judío. Pero se desentendieron. Pero de pronto pasa un samaritano. Y ustedes deben conocer que los judíos y los samaritanos no se llevan, ¿no? Los judíos y samaritanos son enemigos a muerte. Eran enemigos a muerte. ¿Por qué? Porque los judíos veían a los samaritanos como mestizos raciales, ¿sí? Y unos herejes. Porque ellos se habían mezclado, ¿ok?, con otras naciones. Entonces, eran enemigos naturales. Sin embargo, este samaritano tuvo compasión de este hombre y lo ayudó a que se recuperara. Lo ayudó a que recobrara la salud. Uno de los problemas en nuestros corazones es que muchas veces pensamos que nuestro prójimo es alguien como nosotros. ¿Correcto? Es alguien de la misma clase social de nosotros. Es alguien que piensa como nosotros o que siente como nosotros. Entonces es mucho más sencillo ayudar a alguien como nosotros. Limitamos nuestro amor a personas que nos gustan y se parezcan a nosotros. Jesús no piensa en esos términos para definir a nuestro prójimo. Jesús está pensando entre el samaritano y el judío, como entre enemigos. Interesante, cómo lo plantea Jesús. ¿Quién es tu prójimo? Lo que Jesús está enseñando es que absolutamente todo el mundo con necesidad, sin importar la raza, la política, que tanto divide muchas veces, la clase social y la religión, es nuestro prójimo. Cualquier persona es nuestro prójimo. No todo el mundo, ojo a esto, no todo el mundo es tu hermano o tu hermana en la fe, pero todo el mundo es tu prójimo. Y debemos amar al prójimo. Todo el mundo es nuestro prójimo. Al punto que Jesús va a ir al extremo, ¿verdad? De incluso el enemigo es tu prójimo. Ahora bien, estamos diciendo que la salvación implica amar al prójimo, amar a las personas. ¿Ok? Y estamos diciendo que nuestro prójimo es cualquier persona que se encuentra en necesidad. La pregunta cae de madura. ¿Cómo amar a mi prójimo? Y esta parábola nos va a enseñar a través del buen samaritano cómo debemos amar a nuestro prójimo. Jesús es muy práctico aquí, porque Jesús representa aquí a un hombre que suple las necesidades materiales, físicas y económicas por medio de acciones. O sea, Jesús está diciendo que la manera de amar a tu prójimo es a través de cosas concretas. No muchas veces podemos decir, voy a orar por ti, y nos damos la vuelta. ¿Y Santiago qué dice?
Si ves a tu hermano que tiene hambre, no solamente le digas que vas a orar por él, dale un plato de comida o un abrigo, ¿no? Entonces, Jesús nos está enseñando aquí que amar al prójimo significa, repito, suplir las necesidades materiales, físicas y económicas por medio de acciones concretas. Preocuparnos por las necesidades materiales y económicas de las personas no es una opción para Jesús. Me encanta esta parábola, porque a veces pensamos que solamente es la parte, ¿no?, espiritual y vamos a orar. Pero para Jesús, amar a tu prójimo se expresa necesariamente, ¿ok?, en acciones concretas, en acciones reales que alivian la necesidad de la persona vulnerable. Pero también implica un amor sacrificial hacia el vulnerable. Porque vemos en la historia que el samaritano, este buen samaritano, arriesgó su propia vida deteniéndose en el camino para amar a su prójimo. ¿Por qué? Porque estos caminos estaban infestados de bandas de ladrones. Y detenerse a ayudar al desvalido, al vulnerable, este buen samaritano puso en riesgo su propia vida. Entonces lo que aquí estamos viendo es que Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo de manera sacrificial. De manera sacrificial. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos un problema en el corazón. Y nosotros no amamos a nuestro prójimo muchas veces de esta manera. Y levantamos argumentos sólidos para no ayudar al prójimo. Y levantamos argumentos y pensamientos muy bien estructurados para no ayudar al prójimo, como esta parábola y como Jesús nos enseña. Y un argumento que podemos decir es el siguiente, ¿no? Bueno, uno puede decir, tienen necesidad, pero no están en una situación extrema. Entonces, no es tan necesario ayudarlos. Uno podría decir esto, ¿no? Pero debemos atender al mandamiento que Jesús nos dice, que debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y nosotros no esperaríamos a estar en una situación extrema o crítica para hacer algo en la situación que nos encontremos. Tú no esperarías a estar en una situación extrema o contra la pared para tratar de solucionar un problema en tu vida. Porque el mandato es como a ti mismo. Otro argumento que nosotros podemos levantar para no ayudar al prójimo es el siguiente. No tengo para dar. O como se dice coloquialmente, estoy con las justas. Es decir, apenas tengo para suplir mis necesidades. Pero debemos recordar que el amor al prójimo conlleva riesgo y sacrificio. Riesgo y sacrificio. Y el buen samaritano es un buen ejemplo de ello. Porque vemos que él saca de su dinero, saca tiempo. Es más, le dice al dueño de donde se quedó, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Si necesita más dinero, gástalo y cuando yo regrese te lo voy a pagar. Cuando uno dice no puedo ayudar a nadie, normalmente quiere decir lo siguiente. No puedo ayudar a nadie sin agobiarme, interrumpiendo el modo en que vivo mi vida. O sea, no puedo ayudar a nadie sin incomodarme. No puedo ayudar a nadie sin dejar de comprarme tal vez lo que necesito o lo que me gusta. Pero Jesús nos recuerda, o la Biblia nos recuerda, que el mandamiento es sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y si no me cuesta,
si no es algo sacrificial, ¿qué carga estoy llevando entonces? Ninguna. Pero también hay un tercer argumento, y debo confesar que es un argumento que muchas veces lo he pensado. Y realmente estos estudios de justicia generosa, el Señor habla fuerte a nuestros corazones, a mi corazón. Y un argumento que muchas veces decimos es, el pobre es pobre porque quiere. ¿Lo han escuchado? ¿Lo hemos pensado? ¿Lo hemos dicho? Bueno, lo hemos dicho. Entonces, todos queremos ayudar a la gente pobre cuya necesidad o cuyo carácter, o mejor dicho, cuya pobreza no es producto de la insensatez, no es producto de algún vicio o no es producto de la holgazanería. Todos quisiéramos ayudar a ese tipo de pobres. Pobres que tengan el deseo de superarse o que tengan alguna reserva moral o que sean rectos. Pero debemos de recordar que nosotros tampoco teníamos ese tipo de carácter cuando Cristo decidió salvarnos. Nosotros no éramos rectos cuando Cristo decidió salvarnos. Nuestra bancarrota espiritual se debía a nuestro propio pecado y aún así Cristo se acercó y nos dio lo que necesitábamos. Cristo nos dio lo que necesitábamos. Entonces, amar al prójimo implica amar como Cristo nos amó. ¿Recuerdan el caso de la señora que comencé, con 4 niños? Una madre soltera que gastó todo el dinero que la iglesia le había dado para que saliera de su situación precaria. ¿Qué creen que hizo la iglesia? ¿O qué harían ustedes? La iglesia, y este es un caso real, ¿ok? Lo puse como ejemplo para hacer una introducción, pero es un caso real. Esta iglesia continuó apoyando a esta familia. Al principio hubieron líderes de la iglesia que dijeron, no hay que apoyar más. Ha malgastado el dinero. Pero este pastor, con la palabra, enseñó al liderazgo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que en ejemplo tenemos en Cristo. Con el tiempo, la iglesia supo los motivos reales por los cuales esta mujer solo había derrochado el dinero. Y uno de ellos era un sentimiento terrible de culpa por la mala vida que estaba dando a sus hijos. Nunca los podía sacar a comer, no le compraba juguetes en sus cumpleaños de Navidad. Y ella dijo a la iglesia, es muy duro, hablando de sus pequeños, es muy duro ser el hijo de una madre soltera en la ciudad. Y no puedo comprarle las cosas bonitas que tienen los otros niños. Al gastar el dinero en ellos, hizo que se sintieran parte de una familia normal. Muchas veces juzgamos las intenciones, o mejor dicho, lo que nos parece. Y Jesús nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo de manera sacrificial. Y alguien podría decir una cuarta objeción, ¿y qué tal de aquel que no quiere cambiar, que sigue en sus vicios? Pero detrás de él, de esa persona, de ese adulto, puede haber niños. Y aunque esa ayuda no cambie de repente a ese hombre o esa mujer, va a contribuir a la crianza de esos pequeños. Por eso Jesús nos dice que amemos a nuestro prójimo y demos con generosidad. El Señor nos enseña a través de esta parábola a que la salvación, o sea, como creyentes, como hijos de Dios,
el amar a nuestro prójimo debe ser algo natural de nuestros corazones. Amar de manera sacrificial debe ser algo natural en los corazones. En el relato que hemos leído, el experto de la ley comenzó con una pregunta acerca de cómo podía ganar la salvación. Y la respuesta fue que tenía que observar perfectamente la ley de Dios que nadie puede cumplir. Nadie puede cumplir la ley perfecta de Dios. Entonces, tenemos una sola opción. Para amar a Dios como Él demanda y para amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el único camino para la salvación es Cristo. Para que podamos amar a nuestro prójimo, debemos rendirnos a Cristo. Es creer en el Evangelio. Esta mujer, tiempo después, puso su confianza en Cristo. Porque vio el amor de la iglesia reflejado en el corazón. Porque vio el amor de la iglesia ayudando a una familia que era su prójimo. Nosotros, como hijos de Dios, poseemos ese amor. Y naturalmente deberíamos amar así a nuestro prójimo. Pero debemos recordar también entonces que el Evangelio es para mí. Que el Evangelio es para mí. Que debo recordar que Cristo dio su vida en la cruz cuando yo no merecía. Que Cristo dio su vida en la cruz para rescatarnos. Y es así que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Es así como nosotros debemos realmente ayudar a las personas. Cierro con esto. La salvación implica amar a las personas. ¿Quién es tu prójimo? Es cualquiera a tu alrededor que tiene alguna necesidad. ¿Y cómo debes amar a tu prójimo? Debes amarlo sacrificialmente, como el buen samaritano.